Una nueva edición de Políticamente Incorrecto por Conectados TV y Rienda del Vegetal. Estamos con la diputada Betiana Díaz por el partido Frente Amplio, Movimiento de Participación Popular. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por este espacio, un gusto estar acá. Políticamente Incorrecto. Entrevistas y análisis político. Vamos a comenzar la charla. Si nos podías contar un poco cómo fueron tus inicios y cómo comenzaste a trabajar en el Parlamento. Bueno, me parece importante decir algo, yo no vengo de una familia militante, en mi casa nunca hubo militancia política y de hecho había frente amplistas, pero también vallistas, que después bueno, se transformaron, después de la crisis del 2002, se transformaron en frente amplistas, ¿no? No. Entendieron que el vallismo ya no tenía lugar en el Partido Colorado. Pero sí en una casa politizada, una casa donde se habló de política siempre. Y empecé a militar a nivel sindical primero que nada. Yo empecé a trabajar muy joven, vengo de una casa humilde, donde en realidad, bueno, para poder estudiar, para poder irme de mi casa temprano, tuve que trabajar desde bastante chica. Mi primer trabajo informal, digamos, de niñera y eso fue como a los 17. Y después mi primer trabajo formal fue en call centers. Y ahí, bueno, empecé a militar a nivel sindical, ¿no? Yo también coincidí con momentos, creo que históricos importantes en ese sentido a nivel sindical, porque veníamos de la aprobación de la Ley de Fuero y Protección de la Actividad Sindical. Bueno, yo participé de la primera ronda de negociación colectiva en el año 2008, ¿no? Que Tabaré vuelve a citar después de muchísimos años sin Consejo de Salario en Uruguay. Me integré a una FUESI que venía creciendo nuevamente después de un periodo donde, claro, la afiliación sindical era compleja porque no estaba protegida la actividad. Perdón, y más que en los call centers y ese tipo de empresas donde hay mucha tercerización Claro. y en muchos casos salarios muy bajos. Bueno, era un salario muy precario, condiciones de trabajo Ujú. y de estrés. Y en ese caso nosotros éramos parte de lo que las empresas europeas, grandes empresas europeas de telefonía hacían, ¿no? De relocalización de sus servicios y capitales. Y entonces yo, por ejemplo, trabajaba para España y nos vendían a un público que éramos estudiantes, universitarios la mayoría, un trabajo part-time que en realidad era muy mal pago, que además generaba niveles de estrés muy fuertes en la atención al público y que realmente teníamos condiciones muy complejas, ¿no? De trabajo. Entonces, bueno, ahí fundamos la coordinadora de call center, bueno, yo fundé mi sindicato, tengo relación con un montón de gente de esa época todavía, y logré entender cómo la política, no la política partidaria, la política en general es una herramienta de transformación súper importante para la vida de la gente, y le agarré como de mucho respeto a la construcción colectiva. Y bueno, y a partir de eso me di cuenta de que estábamos por entrar en un año de campaña, que era el 2009, Ujú. de que era la oportunidad. Y un compañero un día me invitó a una actividad así, casi que de casualidad, a una actividad que se estaba haciendo en un cantón de la 609. Por eso para nosotros la importancia de los cantones, de las casas 609. Y fui esa primera vez a ver qué onda y acá estoy. O sea, Claro. nunca más me fui. Y en la organización me pasó de coincidir también con una época de muchos cambios. Yo llegué enamorada de lo que era, ¿no? Conceptualmente la figura de Mujica y bueno, y una organización que tiene esos valores también. Y sobre todo me convenció la idea de poder estar en un movimiento, no en un partido. Eso además es parte de lo que yo destaco como un gran valor de la 609. Y me pareció súper interesante también cómo se le da mucha oportunidad a la militancia de poder ocupar espacios de decisión a nivel interno de la organización, pero también en espacios de representación. Yo empecé a tener espacios de responsabilidad política en el año 2010,
fui responsable de una zona entera de Montevideo, después fui integrante del comité ejecutivo, después integré la dirección nacional. Bueno, después llego a ser diputada y esto me parece también que está bueno decirlo. Yo nunca lo tuve como, nunca me Un planteé, no, nunca me planteé ser diputada. Yo siempre estuve vinculada a tareas internas de la organización, sobre todo en campaña, estuve en comandos de campañas, en comisiones de lista, en comités ejecutivos que lo que hacen es justamente ordenar el funcionamiento cotidiano de una organización en el territorio, pero nunca se me había ocurrido decir, bueno, yo quiero hacer esto para ser diputada. Que me parece que también ese es un diferencial que está por lo general bastante más claro en el Frente Amplio, donde hay más horizontalidad entre la militancia y la dirigencia. Y bueno, en el 2017 renuncia Gonzalo Mujica, que era titular de la banca que yo luego ocupé. Llegué al Parlamento siendo la persona más joven de todo el Parlamento uruguayo. Perdón, y tengo entendido además la persona más joven que llegó a asumir como vicepresidenta Sí, de la sí, Cámara de Diputados también. sí, también. Es decir, también fui parte de una generación dentro del movimiento de participación popular que muy impulsada por Pepe y Lucía, Agassi, logramos hacer un proceso de renovación importante que hoy además se ve claramente, ¿no? Cuando uno abre las posibilidades dentro de la oferta electoral, una de las cosas que a mí me sorprende hoy de la 609 es la cantidad de mujeres, la cantidad de jóvenes y que vamos a tener bancadas muy jóvenes realmente. Claro, porque el MPP por lo que se ve, si bien están las figuras históricas y con muchísima edad, como en el caso de Pepe y Lucía Topolansky, o bueno, el Flaco Agassi, como acabaste de mencionar, si bien siguen participando, porque necesitan participar, y el Frente Amplio los necesita, es como que le abren la cancha a personas jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, no hablamos de los jóvenes, porque es en política un joven, aparece alguien de 50 años y se lo ve como joven. Sí, bueno, ¿no? la En realidad, gerontocracia uruguaya claro, estamos hablando de eterniza la de juventud. los 20 y pico y los 30 y pico, Sí, sin claro. ningún problema, ¿no? Yo tenía 28 años cuando entré al Parlamento, por ejemplo, y la compañera que me seguía era Manuela Muti, en ese momento diputada por Salto, que tenía 29. Exacto. O sea, había varias mujeres jóvenes. Hoy también, sobre todo en los espacios de decisión, el Ejecutivo Nacional del MPP tiene personas menores de 25 años, menores de 30. Claro. No es algo que sea washing, ¿no? En el sentido de pintarle la cara a un proceso de renovación que no está, no, al contrario. Hay mucha formación permanente de cuadros jóvenes en el MPP y eso después se ve, por ejemplo, en las listas, ¿no? Y también ese proceso es un proceso que lleva muchos años y que Lucía y Pepe obviamente tienen una enorme responsabilidad en impulsarlo, pero creo que también hay que reconocerle un gran rol ahí a Pacha Sánchez, ¿no? Claro. Como parte de esta generación que hoy es una figura de conducción no solo del MPP adentro del Frente Amplio, indiscutible, ¿no? Y es un hombre que para este sistema es recontra joven, tiene 44 años el Pacha, ¿no? Es decir, realmente estamos en un proceso donde la conformación del Senado de la lista 609, por ejemplo, cuando uno ve está Tati Sabini, Daniel Cayani, el Pacha Sánchez, viene bajando en promedio de edad fuertemente. Y después cuando uno mira diputados también, sobre todo la presencia de mujeres y cómo hemos tenido un rol bastante protagónico en algunos debates muy pesados de temas que a veces son bastante masculinizados en la agenda, cárceles, seguridad, presupuesto. Realmente creo que estamos todos y todas muy conformes con ese proceso. Además, Estas listas no van a ser distintas. claro, esta militancia tuya política también está muy enrabada con tu militancia feminista, ¿no? Sí, Le das la impronta. sí, yo creo que en realidad es muy necesario trasladar, ¿no?, las definiciones que una toma en la vida a su militancia partidaria. Es decir, hay una necesidad para mí permanente de poner este tema arriba de la mesa, pero no de una forma en la que se pueda banalizar el debate, ¿no? O sea, yo reivindico un feminismo popular, un feminismo que pone en el centro a las más desprotegidas. Nosotros tenemos un frente de género en la 609
levantamos una vieja consigna, ¿no? Feminista, muy vieja, pero que para nosotros tiene mucha vigencia, que es por la liberación de la mujer, Claro. ¿no? Que es de la ola anterior, digamos. Y en ese sentido, creo que al feminismo le hace bien también esta diversidad de planteos que tenemos. Nuestro desvelo, vuelvo a decir, es si nos importa la representación política femenina, parlamentaria, en los espacios, pero también queremos que la política cambie porque ingresan las mujeres en todos los espacios de militancia. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de personas en situación de calle, ¿no? La indigencia, se ve muchísimo en Montevideo, pero también se está viendo bastante en el interior, algo que años atrás no pasaba, en ciudades como Fraiventos Sí. o en Jun incluso. Se ha duplicado y se ha triplicado la población en calle. Exactamente. Pero muchas veces se pone el foco desde la prensa o desde los políticos del hombre, porque es verdad que la mayor parte son hombres, ¿no? Sí, claro. Pero el hombre, sus adicciones, el alcoholismo, la falta de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces se habla de la mujer que está en situación de calle. Que si bien son menos, corren mucho más riesgos seguramente y tienen una problemática mucho más compleja. El tema es que ahí hay una política de Estado que se ha mantenido y que es la tolerancia cero, sobre todo a las mujeres con niños en calle. Porque hay tolerancia cero para los niños en Claro. calle. Entonces vos tenés algún otro tipo de oferta de servicios de protección distinta a la que tienen los varones, que son soluciones más precarias. Y eso a mí me parece que también está apoyado en una visión súper patriarcal, porque los varones están mucho más expuestos a la violencia, son quienes cometen los actos más violentos contra sí mismos y contra la sociedad, y eso tiene que ver con la construcción de la masculinidad. Y las respuestas que da el Estado también, ¿no? Es decir, pensar que una persona, por ejemplo, como una madre con hijos, obviamente, tiene que tener un centro 24 horas porque no puede andar peregrinando con su vida a cuestas, con los chiquilines, tiene que tener un lugar 24 horas de atención, de contención, de rodear esa trayectoria, y los varones no. También tiene que ver con pensar que las respuestas diferenciadas para mí tienen que ver con una construcción de la masculinidad. Y por eso es que la mayor cantidad de los varones que están presos son jóvenes y pobres, y los que están en calle son los varones, ¿no? Entonces, están muchos más en calle. Justo que estás hablando con respecto al tema de cárceles, tengo entendido que has estado trabajando a nivel parlamentario justamente en eso, ¿no? La sobrepoblación en las cárceles, el hacinamiento y la falta de educación, o por lo menos la falta de opciones de educación que hace que después la persona no pueda generar empleos y sale, ¿no? Sí, es muy complejo el problema porque en realidad nosotros venimos la población históricamente viene aumentando, ¿no? Ahora, nunca hubo tanta gente presa en la historia del Uruguay y no estamos más seguros y seguras. Al contrario, la cárcel nos está generando otros problemas que tienen que ver con la convivencia en el afuera, justamente por las características que está teniendo el ingreso y el egreso carcelario. De hecho, tenemos megacárceles en Uruguay, como Concar. Yo digo, vas a algunas localidades del interior del Uruguay y Concar tiene más población, son como 5.200 personas hoy. Es más, como viene en aumento, deben estar más cerca de las 5.300. Entonces, tenés un sistema que está totalmente colapsado, con niveles de hacinamiento que son realmente inhumanos, no hay posibilidades de trabajar y estudiar porque el sistema no da abasto. Entonces a mí me resulta hasta curioso, imaginémonos que la propuesta de Manini Ríos no fuera violatoria de los derechos humanos, como muchas de las propuestas que hace, esta de trabajo obligatorio. Hoy no hay posibilidades. El que habla de trabajo obligatorio para los presos hace muchos años que no pisa una cárcel. Bueno, además está la propuesta de Heber de personas que están en la calle. Bueno, de seguir metiendo gente a la cárcel cuando además el sistema no solo no rehabilita, sino que está haciendo una raviolera de lo peor de nuestra sociedad, ¿no? En la cárcel hay problemas que se erradicaron para el resto de la sociedad y en la cárcel no. Hay tuberculosis, por ejemplo. Hay analfabetismo. Tenemos problemas que no hemos logrado resolver, sumado a los grandes problemas de hacinamiento, a los grandes problemas de alimentación, de violencia. Digo, realmente la cantidad de muertes en cárceles han sido más de 140 en este periodo. Y suicidios, además. Entre suicidios y muertes violentas, la mitad se dieron únicamente en Concar, y eso me parece que es un dato de la realidad. Es decir, hay cárceles que concentran lo peor de todo lo peor.
Y además, la respuesta en oferta educativa y de rehabilitación no es suficiente. Porque ese paradigma de que solo alcanza con trabajo y con estudio está caducado en el mundo, ¿no? Acá se necesitan tratamientos para las adicciones, tratamientos. Hay gente que entra en roscas de consumo dentro de la cárcel peores que cuando está fuera de la cárcel. Y eso genera otros problemas, porque se generan deudas de droga dentro de la cárcel, porque se amenazan a las familias afuera. Esto es la vida cotidiana de las personas que además rodean a las personas que están privadas de libertad. Sin hablar de las mujeres, que no tienen ni lugar en el sistema. O sea, el sistema carcelario uruguayo no estaba pensado para las mujeres. Y además ahora con el tema del microtráfico, tengo entendido que Al no ha escarcelar, aumentado encima la cantidad de mujeres que están en cárcel. sí, al no escarcelar y además, bueno, y al aumentar penas, lo que se generó fue un aumento enorme de la población carcelaria femenina, de casi un 30%, y además es una población que va acompañada de otras características, como por ejemplo, van presas con sus Con sus hijos. hijos. Tenemos niños y niñas presas en el Uruguay que tienen los mismos problemas que tienen las personas adultas privadas de libertad, porque uno de los grandes problemas que tiene el sistema es la falta de funcionarios, ¿no? ¿Alguien puede pensar en una política de tratamiento y rehabilitación cuando para 16.000 adultos el INR tiene 50 psicólogos? Claro. Nada, es una locura. Donde hay cárceles enteras, donde no hay psiquiatra, donde no hay evaluaciones técnicas de los perfiles para decir, bueno, yo evito estas situaciones de violencia donde se me queme viva a la gente en un enfrentamiento, porque no tengo a veces los recursos técnicos y los recursos humanos para trabajar eso. Donde paso tranca en un módulo con 700 personas y hay 2 policías o 2 operadores. ¿Cómo funcionan estos dispositivos, ¿no? Entonces, realmente ahí tenemos un problema eh, que tiene que ver con los funcionarios, donde no se garantizan los traslados a la salud, por ejemplo, cuando hay que atender la salud, a los juzgados, es decir, no se está garantizando ni siquiera el acceso a la justicia, donde, por ejemplo, los presos que tienen buena conducta y que han logrado vincularse con el sistema educativo, porque por suerte, de los pequeños éxitos que hay en un mar de horrores como es la cárcel, aparece la Universidad de la República, aparece la UTU, aparece secundaria, con un gran compromiso de los funcionarios, porque hay que ir todos los días a trabajar a la cárcel. Claro. Entonces, muchas veces para ser trasladados de la celda al polo, en Concar, por ejemplo, necesitan funcionarios, porque los presos no van solos. Tienen que llevar un funcionario policial para trasladarlo. Bueno, a veces se interrumpen trayectorias educativas por falta de personal, que es sacar a la persona de la celda y llevarla a estudiar o a trabajar. Y en ese sentido, los niños tienen los mismos problemas. Pues los niños tienen que ser trasladados a juzgados, tienen que ir a hacerse controles de salud, tienen que tener otras respuestas. Están entrancados de noche, como las madres. Pasan todas las privaciones que pasan las personas privadas de libertad, donde a veces falta la comida, donde a veces falta la leche en polvo, El donde relacionamiento además con la sociedad y el nivel de violencia en el que se crían, ¿no? Yo creo que realmente estamos generando un montón de problemas para nuestra sociedad, donde encapsulamos en la cárcel lo peor de las respuestas que tiene el Estado justamente para las personas que se encuentran con las peores caras del Estado uruguayo, que nos va a costar muy caro, porque eso no es el futuro del Uruguay, eso es el presente. Claro. Entonces, bueno, por suerte esto ha ido generando consensos de que por acá no es, ¿no? Y entonces aparecen las propuestas de Ministerio de la Justicia, de sacar al INR, del Ministerio del Interior, de tener mejores políticas de rehabilitación, de pensar más en la medida alternativa que en la cárcel como primera respuesta, de trabajar con los actores del sistema de justicia en tratar de impartir más medidas alternativas, aunque en Uruguay hay 9.000 personas con medidas alternativas a la privación de libertad. Y la justicia restaurativa, que es devolverle a la sociedad por el delito que uno comete, porque está bien, uno cometió un delito y tiene que cumplir una pena, pero sobre todo con la justicia terapéutica. La cárcel está reventada de varones jóvenes consumidores, que son hijos de familias rotas, donde la cárcel es el último escalón al que llegan y de ahí para la calle, ¿no? Es decir, la rosca de consumo no se interrumpe, se sale en una situación mucho peor, se sale con vínculos familiares rotos
Y es lo que estamos viendo en situación de calle hoy. Cambió la situación de calle, mucho segreso carcelario, y realmente el sistema no está logrando dar las respuestas que tiene que dar. Entonces tenemos que ahí sentarnos y barajar y dar de nuevo y pensar estrategias a largo plazo que nos permitan, bueno, interrumpir esta trayectoria que nos está generando muchos problemas de convivencia en Uruguay. Hablas de las diferencias que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio, estos 15 años, con respecto a estos 4, casi 5 años de gobierno de la coalición republicana. El Frente Amplio apuesta a una mayoría parlamentaria en octubre y, si se puede lograr, una victoria en primera vuelta. ¿Qué perspectivas tenés qué esperanzas de ganar, obviamente, pero qué posibilidades ves vos a estas dos opciones? Con esta candidatura de, por ejemplo, Orsi, que viene justamente del sector tuyo, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el mejor aporte que le ha hecho la 609 al Frente Amplio fue militar la candidatura de Yamandu Orsi y además militar y sería juntar votos por todo el país, con una característica nuestra que es la capilaridad y la presencia permanente en el territorio, que nos da cierta credibilidad y respaldo de la gente, porque no nos ven llegar cada 5 años, saben que estamos. La 609 siempre tiene un compañero, una compañera, que sostiene la bandera, incluso en localidades donde es muy hostil la militancia, pero que siempre están vinculados a las causas sociales, siempre donde hay una olla, donde hay un merendero, donde hay organización barrial, donde hay pueblo sufriendo, hay un compañero, una compañera de la 609. Y eso es parte de lo que la gente después nos devuelve, ¿no? Nosotros somos la lista más votada hace más de 20 años ya. Y eso tiene que ver con una consecuencia que se reconoce, yo creo, que está muy bien plasmada en lo que es el Pepe Mujica, ¿no? Como figura, como político, como persona. Pero también nosotros lo que venimos planteando es la posibilidad de tener la mayoría parlamentaria. Hoy estamos en una mejor condición que en la campaña de 2019. Nadie duda de eso. Eso es porque no es casualidad. Es decir, el Frente Amplio hizo un proceso donde trabajó muchos aspectos que nos llevaron a la derrota en 2019 con las autocríticas que están publicadas en la página del Frente Amplio, que tienen que ver con qué pasó con el gobierno y el relacionamiento con los territorios, qué pasó con las políticas que se diseñaron y no fueron las adecuadas para dar respuesta a los problemas de la gente, qué pasó con el empleo, qué pasó con la inversión, qué pasó con la fuerza política, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nosotros lo incorporamos, salimos a hablar con la sociedad y además lo que hicimos fue incorporar en nuestras bases programáticas todo eso que escuchamos. Es decir, ¿cuáles son los problemas de la gente hoy? Porque hay otro desvelo que tenemos, que es que la política no siga estando tan lejos de la gente. Bueno, Y tengo entendido que el programa de gobierno, que después se transformó en el plan de gobierno, se armó mucho a nivel de territorialidad. Sí. Es decir, salir a conversar no solamente a nivel departamental, sino a nivel de las ciudades de y pueblos pequeñas del localidades. interior. O sea, la fórmula, para que te hagas una idea, la fórmula del Frente Amplio terminó la convención y el lunes estaba en Bella Unión, y no solo fue a Bella Unión, fueron a Tomás Gomenzoro y a Baltasar Brum, que son localidades satélites de Bella Unión que tienen en promedio 3.000 habitantes. Claro. ¿No? Y se juntaron con las fuerzas vivas del territorio y se juntaron con los vecinos y recorrieron la ruralidad y obviamente también visitaron el Frente Amplismo, pero fueron justamente al territorio. Y eso es una parte fundamental de la campaña, donde el Frente Amplio tiene su mayor valor, que es eso mismo, la capilaridad en sus campañas, que se reconoce mucho también. Yo creo que se reconoce por parte de los otros partidos esta característica que tenemos, y que yo creo que eso es lo que hoy hace la diferencia para que el Frente Amplio pueda tener mayoría parlamentaria. Es esto que está midiéndose en las encuestas, en 45, 46, bueno, ¿no? Más o menos ahí, en un sistema más atomizado, donde también te bajan los porcentajes para acceder a la mayoría por la asignación que tenés de bancas, pero además donde yo creo que también el Frente Amplio ha ido generando un proceso de acumulación política que hace que sea, yo estoy segura de que el Frente Amplio va a tener mayoría parlamentaria. Tengo la duda de si se puede llegar a ganar en primera vuelta. Me encantaría poder generar algo así como una gesta casi que histórica, ¿no? De reivindicar la mística frente amplista de
salir de escenarios críticos con una fortaleza como para poder ganar en la primera vuelta. Pero es cierto que es cada vez más difícil en un país polarizado en dos grandes fracciones, que es la coalición de derecha y el Frente Amplio. Entonces, bueno, la mayoría yo creo que es un escenario altamente probable. Estoy segura de que el Frente Amplio va a poder tener mayoría parlamentaria, y eso es fundamental para asegurar cambios urgentes que necesita el Uruguay, primero en cosas que se desmantelaron y en nuevas respuestas que hay que dar a nuevos problemas que vienen con orígenes en problemas de toda la vida, pero que se agravaron, ¿no? Y para finalizar, uno de los eslogans del Frente Amplio o el eslogan principal, durante la interna fue por Uruguay, es decir, nacionalizando y tomando en cuenta el país. Y en este caso ahora el Frente es amplio. ¿A qué se refiere? El Frente es amplio es una consigna que, lejos de ser un eslogan solo de campaña, es una línea con la que hemos trabajado, bueno, históricamente, ¿no? El Frente nace de la acumulación en el seno del pueblo con la mayor amplitud para recibir a aquellos que querían acumular un proyecto alternativo. Y un poco eso tiene que ver con nuestra raíz histórica y con la coyuntura política actual, ¿no? El Frente Amplio pierde las elecciones en el balotaje de 2019 por una diferencia muy pequeña. Yo creo que eso además habla muy bien de la estabilidad democrática del Uruguay, cómo se resuelve esa elección con tan poca diferencia, y me parece que es una cosa que a los uruguayos nos tiene que dar mucho orgullo, ¿no? Esas transiciones, digamos, que hay, que hablan de la vida democrática. Ahora, el Frente necesita crecer, y para crecer tiene que crecer desde afuera, ¿no? Y las campañas son un espacio de acumulación política, y ampliar el Frente tiene que ver con ser generosos, con recibir gente a la que, por ejemplo, no le exigimos un renunciamiento partidario a su identidad, por ejemplo, a los vallistas que entienden que no hay más lugar para el vallismo de Valle y Ordóñez, ¿no? En el Partido Colorado. Al wilsonismo que hay que andar a buscarlo en el Partido Nacional, ¿no? Entonces, nosotros queremos ampliar el alero del Frente Amplio porque entendemos que todavía hay mucho pueblo que necesita ser arropado por la bandera de Otorgués, ¿no? Entonces, trabajar con esa línea implica tener generosidad, respetar la diversidad del Frente Amplio, respetar la unidad sin exclusiones, y además también trabajar para crecer, ¿no? Y la idea es que esto no es un pacto electoral de hoy venís y mañana no sé, porque el Frente Amplio es una alianza programática. Nosotros no nos juntamos para ganar elecciones, nos juntamos para soñar con transformaciones profundas del país. Se fueron perdiendo muchísimas elecciones, 84, bueno, si bien estaba... Y seguimos juntos, 89, ¿no? 94, y se siguió juntos y se siguió subiendo. Y de hecho, la experiencia es impresionante, pero cuando uno compara con otras izquierdas a nivel mundial, este Frente Amplio es posible únicamente acá, y en este marco, porque el Frente Amplio nace también de formaciones partidarias que ya tenían su trayectoria como grandes semilleros de la política uruguaya, de la izquierda en particular, el Partido Comunista, el Partido Socialista del Uruguay. Pero surge el Frente Amplio inmediatamente, revienta la dictadura, ¿no? Y pasamos la mayor parte de nuestra vida al inicio en clandestinidad, con mucha gente presa, con compañeros que dieron la vida, con detenidos desaparecidos. Salimos de eso fortalecidos y no abandonamos un minuto la lucha. Y eso yo creo que habla muy bien de esto, ¿no? De que aquella gente que trajimos de afuera, que vino a fundar una cosa nueva, que era el Frente Amplio, vino para entregar todas sus convicciones y se quedó. Entonces también generar ese proceso de amplitud implica estos compromisos, en un mundo mucho más líquido, claro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde los compromisos son también a veces más a corto plazo. El Frente Amplio tiene la capacidad de seguir soñando a largo plazo, y por eso ampliar el Frente. Diputada Betiana Díaz, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, un gustazo estar acá. Río Negro Digital. Toda la información del departamento a solo un clic de distancia.